Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les damos la gran bienvenida a esta nueva serie que estamos desarrollando en el canal, que se llama Maestro contra el Mundo. En este caso vamos a estar visualizando el super famosísimo maestro Robert James Fisher, que de hecho fue campeón del mundo tras derrotar en 1972. Fue en Reykjavik, en lo que hoy en día conocemos como Islandia, el campeonato del mundo. El retador, Robert James Fisher; el defensor, Boris Spassky, este gran ajedrecista de la Unión Soviética que nadie podía derrotar. Pues vino Robert James Fisher y bueno, se realizó una gran controversia, los periódicos estaban a la orden del día, pero bueno, está bien. Solamente que ya nos estamos adelantando a precisamente eso, al campeonato del mundo. Pero ¿cómo empezó Robert James Fisher? Empezó con una gran carrera. De hecho, le gustaba el ajedrez de una manera tan intensa, pero se podría definir como una relación de amor-odio. En 1970 disputó esta partida aquí, piezas blancas para Robert James Fisher. Y bueno, vamos a empezar con esta partida. El propósito de esta serie, que se me olvidó comentarlo al inicio, el propósito de esta serie es que nosotros podamos estar proporcionando un estudio acerca de cómo jugaban con o en contra de las grandes aperturas de hoy en día, los grandes maestros de aquella época y los grandes maestros contemporáneos. Si de repente les traemos alguna partida de Magnus Carlsen, de Fabiano Caruana, no se sorprendan, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar. Ya comenté quiénes están jugando, entonces igual aquí arribita lo pueden ver. Entonces vamos a comenzar. Esto fue en un interzonal de 1970, el primer peldaño para que Bobby Fischer pudiese ser campeón del mundo. Muy bien, vamos a comenzar. Esta partida empezó con E4 y curiosamente el rival de Robert James Fisher jugó D5. ¿Qué es esto? A esto se le conoce como la defensa escandinava. Y la defensa escandinava es considerada hoy en día, y en aquella época de 1970, como una defensa, ¿cómo decirlo? Es una defensa atrevida, per se. O sea, por sí misma es una defensa atrevida. De hecho, el biógrafo de Robert James Fisher comentó que justamente cuando le realizaron D5, sonrió, se rió un poquito. Bueno, bastante interesante. Cabe recalcar que la escandinava hoy en día, la mayoría de los jugadores lo prefieren jugar contra ella. Es decir, que es difícil que a ustedes les jueguen la escandinava. Precisamente porque al decir que es una apertura atrevida, decimos que es, bueno, defensa, no es una apertura, es una defensa. Al decir que es una defensa atrevida, decimos que es una defensa en donde bien les puede ir bastante bien si lo saben manejar, pero si el blanco conoce la teoría, va a frenar muchísimo el desarrollo del negro. ¿Por qué frenar el desarrollo? Porque bueno, la respuesta más usual aquí y la única correcta es E por D5. De repente he escuchado que otros comentan que E5 también es buena. Sí, E5 también es buena, pero le damos una buena chance al negro de tener un buen centro. Entonces es mejor no dar chances, es mejor no dar actividad, y precisamente por eso la mayoría de las veces, por no decir siempre, se juega E por D5 ya en las partidas de torneo. Si buscamos en internet, aquí perfectamente podemos hacer caballo F3 sin ningún problema. O sea, si se fijan, obviamente estamos regalando un peón, pero no es nada de qué preocuparse a largo plazo. Si estamos jugando una partida de blitz, si estamos jugando una partida rápida, una partida casual, pero ya en torneos lo que se juega evidentemente son las mejores jugadas, y precisamente por eso se juega E por D5, ¿de acuerdo? Muy bien, tras E por D5, dama por D5 recuperando el peón, y es aquí donde se empieza a ver el detalle de la defensa escandinava, que hay un retraso en el desarrollo negro por sacar la dama prematuramente. Es precisamente por eso que se juega caballo C3, y aquí el negro tiene tres respuestas principales. Para empezar, tenemos la defensa más pasiva que nos podemos encontrar, que es dama de 8, regresándose a su casilla de origen. Particularmente esta es la que yo prefiero porque nos quitamos de problemas. Es la que prefiero en partidas rápidas, normalitas. ¿Qué haríamos en una partida? ¿Cómo decirlo? En una partida ya bien de torneo. Bueno, hay varias opciones.
Para empezar, nosotros tenemos la retirada clásica, que es precisamente con dama 5. Y bueno, no sería jaque, tampoco estamos clavando al caballo, pero es lo que se ha jugado frecuentemente. Otra retirada que también es muy frecuente es dama de 6, ¿de acuerdo? Esto hoy en día es lo que se está jugando más. Sinceramente, después de dama 5, dama de 6 es el segundo movimiento más jugado y solamente por 1000 partidas de diferencia. Entonces le podríamos considerar perfectamente como la famosa variante moderna dentro de la defensa escandinava. Solamente que, bueno, tiene sus inconvenientes, sí, como toda apertura, sí, como toda defensa. Vamos a examinarlos más adelante. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí se jugó dama por D5, caballo C3 ganando tiempo sobre la dama. ¿Y qué jugó Adams? Bueno, pues jugó dama de 8. A lo que siguió D4, caballo F6, alfil C4. Si se dan cuenta, Robert James Fischer está optando por un esquema tipo apertura italiana, pero sin peón de rey. Muy curioso. A lo que voy es que nótese por favor que está optando por el desarrollo tanto en el flanco de rey como en el flanco de dama. ¿Cómo? Si en el flanco de rey no tiene nada desarrollado. Bueno, precisamente porque ahorita va a venir el caballo a E2 o va a venir el caballo F3. Ambas se pueden y se pueden enrocar rápidamente, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que se prefiera. También, si lo creen prudente, en variantes como por ejemplo alfil F5, de repente he visto que aceleran su desarrollo y juegan alfil G5, lo cual tampoco está mal, o sea, de que es jugable, es jugable. Esto es básicamente para aumentar el desarrollo de una manera bastante rápida y ver por dónde se pueden enrocar, si por corto o por largo, aunque sinceramente en la mayoría de los casos en una defensa escandinava el blanco se enroca por corto, ¿de acuerdo? Muy bien, excelente. Ahora, quiero que piensen en esto. La siguiente serie de jugadas son bastante intuitivas, pero son también bastante temáticas. Podemos aprender muchísimo de ellas. Aquí se jugó alfil F5, ¿de acuerdo? El negro, el enemigo, jugó alfil F5. ¿Por qué juegan alfil F5? Cuando estas series las hacemos para que lógicamente ustedes incrementen su nivel ajedrecístico y puedan visualizar de una mejor manera los patrones que se repiten en las partidas, tanto con blancas como con negras, en este caso de la defensa escandinava. Si más adelante vemos una partida donde Rui López juega la italiana, bueno, se hace, ¿de acuerdo? Y se empiezan a visualizar los temas en cuestión. Pero aquí estamos jugando una escandinava. La cuestión es que el alfil va directamente a F5, justo como en la defensa eslava. ¿Por qué nos interesa esto? ¿O por qué es tan importante? Bueno, pues porque en la defensa eslava el enemigo tiene un peón en C6. Entonces toda esta diagonal se cierra completamente. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que esta no es una eslava. Entonces el peón no va a estar en C6. ¿Me explico? Entonces por eso dama F3 es la jugada correcta. Ustedes tienen que ver, no sé si a lo mejor han manejado alguna vez. Se los digo porque estos videos de YouTube, obviamente ustedes saben que son de carácter ajedrecístico. Y la realidad es que el ajedrez no tiene edades, ¿de acuerdo? Pero bueno, va, si ustedes son personas un poquito adultas, al decir adultas digo mayores de 18 años, que ya hayan manejado, incluso hay personas menores de edad que manejan, pero bueno, normativamente a partir de los 18, ¿verdad? Normativamente en algunos países. Bien, entonces, ahí les va. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez han visto a alguien manejar y hablar por teléfono a la misma vez? En el mismo carro, o sea, va manejando y va hablando por teléfono. Bueno, este es el detalle. A eso, que es un acto riesgoso, y por favor no lo hagan, a eso se le llama multitasking o multitareas. Un multitasking muy peligroso, repito, pero para explicar esto es buena opción, ¿de acuerdo? Bien, ustedes tienen que hacer jugadas multitask o multitasking, como le quieran llamar. Es decir, tienen que hacer jugadas multitareas que no solamente amenacen una cosa, sino que también amenacen un segundo punto. Precisamente por eso, dama F3 es una excelente jugada, porque da una amenaza hacia el alfil de F5 y porque amenaza el peón de B7. Aquí Adams responde bastante bien jugando
dama C8, defendiendo ambos puntos, ¿de acuerdo? Y también armando una batería que apunta directamente hacia H3. Esto no le sirve de nada, en realidad esto no va a hacer nada ahí, pero esta es una buena táctica si en vez de una escandinava jugase en una inglesa. En una inglesa generalmente el blanco realiza G3, alfil G2, enroque corto y bueno, esta batería sí les ayudaría, bueno, una vez que el caballo se quite, ¿verdad? A F3. Y esta batería le serviría para molestar al alfil de G2. Es un plan que no viene en la apertura que estamos jugando, pero bueno, les recordamos que aquí de repente vemos una u otra apertura extra adicional para ir incrementando su conocimiento también teórico. Muy bien, vamos a continuar con lo que se jugó. Alfil G5. Alfil G5 y quiero que interpreten bastante bien esto porque esta jugada de alfil G5 a mí me fascinó. Alfil G5. El alfil de F5 está amenazando en C2. Y antes que protegerlo, antes que un alfil B3 o que la cosa, Bobby Fischer prefiere incrementar su desarrollo con alfil G5. Dejando, lógicamente Adams no va a restringirse de esa captura de peón. Claramente es un peón gratis. Solamente que hay un detalle importante. Aquí, en la jugada número 6, se jugó dama C8. ¿Sí? Perfectamente pueden desarrollar el alfil, pasar la torre a C8 y ya le están dando rayos X a la dama negra. Pero esta no es una buena jugada porque, por ejemplo, si alfil G5 y aquí se juega, por ejemplo, E6, que no es una buena jugada, es un ejemplo nada más, y torre C8, perdón, torre C1, nótese por favor que aquí la torre ya le está dando rayos X a la dama. Solamente que no de una forma muy activa porque la columna se encuentra cerrada. ¿Sí? Hay un peón blanco, hay un peón negro. Es decir, para que la torre de C1 ataque a la dama de C8 va a tardar. Y ya para cuando llegue el momento la dama se mueve y ya se quita. Por eso nos ayuda a nosotros, las blancas, que el negro haya capturado este peón. Nótese por favor que las negras tienen peón de más en este momento, pero aún así el termómetro le da ventaja a las blancas. ¿Por qué será? Por actividad, por desarrollo y por futuros planes. En el momento en el que el alfil toma en C2, semiabre la columna. Y lógicamente un torre C1 se plantea en el tablero molestando al alfil, ganando un tiempo sobre este, y ahora la amenaza sobre la dama es un poquito más prominente. Digo, sigue sin ser fatal, pero es prominente. Ahora, quiero que interpreten también la posición de la dama. La posición de la dama es una posición pasiva, en donde únicamente está protegiendo el peón de B7, lo cual se interpreta que tarde o temprano se va a tener que hacer un C6 con urgencia, ¿de acuerdo? Bien, aquí se jugó alfil G6 retirándose, caballo G2 y caballo BD7, que aquí es donde les comentábamos. Más que un caballo BD7, lo que se debía de hacer era cerrar la diagonal para evitar estos posibles ataques. Recuerden que ustedes no le tienen que dar chance al enemigo a que realice los ataques. No se trata de que si mi enemigo hizo un plan hay que erradicarlo. Así no funciona el ajedrez. Nosotros nos tenemos que alinear para prever ese plan y que ni siquiera exista para comenzar. Ese es el objetivo de un ataque táctico y estratégico bien fundamentado. Pero bueno, o sea, aquí se jugó caballo B7, tampoco está tan mal, es una buena jugada. Una buena jugada en el sentido de que no ayuda ni tampoco perjudica, solamente deja pasar una mejor jugada, es eso. Muy bien, aquí se jugó enroque corto y E6. ¿Para qué? Para quitarle espacio al alfil de casillas blancas de las blancas, o sea, el alfil de C4, pero también para darle espacio al alfil de F8 y que el blanco, lógicamente, pueda enrocarse sin mayor problema, porque si se dan cuenta ya es la jugada número 10. Entonces, bastante interesante este concepto. Aquí se jugó alfil por F6 y este es el primer y único error de Robert James Fischer. Es un poquito precipitado. ¿Qué se debía de hacer? Bueno, particularmente me agradaba muchísimo la idea de caballo F4, precisamente para pensar en algún sacrificio y, ¿por qué no? Un torre F1. Es bastante interesante esta idea. Pero bueno, se jugó alfil por F6. Y quiero dejar algo muy en claro. La siguiente vez que yo diga esto es un error
o esto es una imprecisión, nosotros todo esto lo hacemos con fines educativos, no con fines, bueno, pues de ofender a los maestros o de criticar alguna de sus jugadas de una manera maliciosa. Esto es únicamente con fines didácticos para que ustedes puedan entender qué está pasando en la partida y qué se pudo haber jugado, ¿de acuerdo? Muy bien. G por F6, horrible jugada. ¿Por qué? Y repito, no es ofensa. Lo que pasa es que se debía de tomar, por supuesto, pero con el caballo. Porque cuando jugamos G por F6, a lo mejor y podemos decir, es que sabes qué, alfil H6 y gana un tiempo sobre la torre. Sí, va, pero el enroque queda totalmente destrozado. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Es más que nada eso. Y cuando ustedes vean peones doblados, siempre son motivo de ataque. Más adelante haremos un estudio acerca de los peones doblados, pero bueno, es únicamente para que sepan que siempre son motivo de ataque. De tal manera que aquí se juega D5, E5, se consolida el centro y alfil B5. Este es otro, bueno, lo marcamos como error, pero sinceramente no es un error como tal, es una jugada bastante natural. Hay un detalle. ¿Qué se pudo haber jugado? Bueno, lo que pasa es que este centro de peones puede amenazar en volverse fuerte. Con la finalidad de erradicar todo pronóstico de posible contraataque, era mejor caballo G3 para directamente posicionar a un caballo en E4, bien puede ser el de C o el de G, posicionarlo y empezar a atacar el punto débil de F6. ¿Sí? Otro motivo, bueno, consolidar este punto de control, dejar sin espacio finalmente al alfil de casillas blancas del negro y poner un centinela de Nimzovich en E4. ¿Qué es un centinela de Nimzovich? Cuando nosotros tenemos un enemigo que posee peones potencialmente mortales o que pueden generar un poquito de contrajuego, nosotros empleamos el concepto de centinela de Nimzovich. Centinela porque cuida, de Nimzovich porque lo desarrolló Aaron Nimzovich, por obvias razones. Pero bueno, va. ¿Qué significa decir centinela de Nimzovich? Significa poner un caballo delante de un peón para evitar que este avance. Y es bastante interesante porque también está atacando a los compañeros que pueden estar cuidándolo. En este caso no hay en D6, pero sí hay en F6. Mucho cuidado con eso. Pero bueno, como no es el tema, es únicamente para mencionarlo. Alfil B5, pequeña imprecisión. Lo marca como error, pero sinceramente yo creo que es una imprecisión. Es algo bastante normal. Y alfil E7. Esto de alfil E7 es un poquito antinatural. Y me explico. Siempre que se jueguen jugadas como B6, como B3, como G3 o como G6, es porque el alfil se va a fianquetar por ese espacio. Por ejemplo, si nosotros al inicio de la partida, al inicio del todo, déjenme regreso a la partida, si nosotros al inicio del todo jugamos B3, es porque vamos a hacer alfil B2 o alfil A3. Es más frecuente alfil B2, pero de que se puede jugar alfil B3 se puede jugar. ¿Y por qué? Porque hay una explicación muy clara ante esto. Estas diagonales son las diagonales en las que este alfil en particular se puede desarrollar. Nótese que tenemos una diagonal larga y una diagonal corta. La diagonal larga se le llama flanco largo y a la diagonal corta se le llama flanco corto. Y el flanco corto es lo mismo que fianqueto. ¿De acuerdo? Entonces cuando nos dicen es que se fianquetó, bueno, ya saben que se desarrolló por la diagonal corta a G2 o a A3. Frecuentemente en G2, ¿verdad? En B2. Pero de que se puede en A3, se puede en A3. Muy bien, vamos a regresar a nuestra partida justamente en el movimiento en el que estábamos. Y bueno, alfil E7 era un poquito mejor alfil G7 por obvias razones, porque como ya se había jugado el peón, el peón de F6 que debería de estar en G7 ya no le proporciona protección al enroque, entonces por eso había que proporcionarle una ligera protección al enroque. Pero bueno, se jugó alfil E7, caballo G3 con la idea que hemos visualizado anteriormente, a 6 cuestionando al alfil. Como no está clavando a nada en particular más que a un caballo, y este caballo no es un caballo bueno, entonces no hay necesidad de capturar y juegan alfil de 3, desafiando al único defensor del enroque negro. Porque si se dan cuenta, el blanco ni siquiera se ha enrocado como tal. Dama de 8, H4, avalancha de peones. H5, frenando dicha avalancha, alfil F5. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Bueno, lo que pasa es que si aquí se captura
tras alfil por F5, se juega caballo por F5 y la posición del rey está extremadamente comprometida. Nótese por favor que esta torre no se puede retirar de ningún lado porque en cualquier momento se le va el peón de H5 y si se va ese peón, la partida ya puede considerarse como acabada. Entonces, bueno, no le queda de otra más que jugar caballo B6, caballo C4 para ir llevando más piezas al tablero y particularmente al punto en donde se encuentra el ataque. Solamente que aquí se comete una ligera imprecisión y Adams juega el caballo por D5. ¿Por qué esta es una imprecisión? Porque acuérdense del concepto de las líneas, ¿sí? Si un peón se encuentra ahí, enemigo, por ejemplo, el peón de D5 para las negras es un peón enemigo. ¿Les sirve de algo? Sí. Acuérdense que ustedes tienen que dominar el tablero de tal manera que sus piezas las usen a su favor, pero que las piezas del enemigo también las usen a su favor o en su favor. ¿Qué pasa con esto? Que tras caballo por D5 básicamente estamos permitiendo que la torre de F se venga a D1 y ahora tenemos un caballo todo clavado, ¿se dan cuenta? Entonces es una cosa por la otra. C6 para, bueno, pues lógicamente aguantar. Un pequeño detalle, aquí se empieza a formar un triángulo de Fisher. No estamos estudiando el triángulo de Fisher, pero más adelante, para que lo entiendan, hay un concepto, hay una estrategia, hay una táctica que se llama triángulo de Fisher, que es siempre considerada una debilidad y sobre todo si se encuentra al inicio del tablero. Es decir, entre más cerca de la posición esté, más débil es, y entre más al centro o entre más avanzado esté, más fuerte es, pero no deja de ser una debilidad. Caballo C3, dama B6. Dama B6 con la intención de apuntar a B2. Y esto es algo bastante intuitivo. Esto es algo que a mí me gustaría que consideraran. Cuando una pieza, da igual si es un caballo, un alfil, una dama, una torre, lo que sea, ataca a un punto en cuestión, hay que cuidarlo. Pero esa dama, esa torre, ese alfil, no puede dar mate solito. Siempre requieren como mínimo 2 piezas para, bueno, pues hacer un ataque decente, porque si no, les repito, no hay mate, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí directamente esta amenaza de dama por B2 se puede eliminar totalmente, porque como es solo la dama y todo lo demás está protegido, más que este peón que no, el caballo acá no se está yendo ni nada de eso, por eso se juega torre por D5, sacrificio, y esto es un bombazo. ¿Por qué? Porque tras C por D5, caballo por D5 y dama por B2, nótese por favor que nada en esta posición se está cayendo. Ok, el peón de A2, bueno, pero los peones de A6 y de B7 están extremadamente retrasados, aparte aquí se amenaza doblete y se recupera una de las piezas. La torre se está cayendo. Bueno, precisamente por eso realizan torre B1, que es una ligera imprecisión. ¿Por qué? Porque la jugada correcta era penetrar directamente y empezar a dinamitar ya el enroque enemigo, que nunca hubo. Pero bueno, ese era el detalle. ¿Qué se jugó? Se jugó torre B1 y tras torre B2, torre por B7. Nótese por favor que de todos modos la infiltración se llevó a cabo. Solamente que era más rápido jugando directamente torre S7. Pero bueno, torre B1, dama por A2 y torre por B7 también vale, es igualmente correcto. Y en esta posición exactamente la partida finalizó. ¿Por qué? Bueno, el jugador de las negras se rindió porque no tiene otra cosa que hacer. El enroque ya no se va a poder hacer debido a que si se enrocan, pues obviamente se les va el alfil, bien, el alfil de E7, bien puede ser con jaque, con el caballo o con la torre, en realidad en estos momentos da igual, que particularmente es muchísimo mejor con caballo, porque da el jaque y se gana tiempo, pero si se toma con torre, digo, no es tan buena como si se capturase con caballo, pero de todos modos están en una posición tan ventajosa que siguen con la ventaja. Muy bien, perfecto. Y esto fue todo por la clase del día de hoy. Fue una clase corta, fue una clase en la que ustedes visualizaron cómo Robert James Fischer combatió la defensa escandinava con muchísimo humor. Acuérdense que la diferencia entre un ajedrecista novato, un ajedrecista aficionado y un gran maestro, un maestro de ajedrez y tal, la única diferencia entre estos dos es que el maestro posee un perverso sentido del humor, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren mejorar,
el mejor consejo que les puedo dar, bueno, son dos. El primero, unirse a la Real Academia de Ajedrez de Tampico. El link se encuentra en la descripción de este video. Y el segundo es tener un perverso sentido del humor. Tómense las cosas con humor. Están en una partida, la van perdiendo, no se enojen. Mejor aprendan de ella. Muy bien, cuídense mucho, muchachos. Muchísimas gracias por visualizar este video. Nos vemos pronto en la siguiente clase. Chao, chao.